El culto a los muertos viene desde los tiempos más inmemoriales. Todas las culturas han tenido un gran respeto y celebración por la muerte en sus distintas cosmovisiones. Tan importante ha sido que incluso se han hecho nuevas costumbres al mezclarse, que de una forma de tratar a los muertos han hecho una nueva cultura dependiendo del lugar. Por ejemplo, aquí en nuestras tierras, durante el tiempo prehispánico se tiene información de los códices y a las crónicas. Encontramos que la muerte estaba en 5 meses de sus 18. Para los mexicas, el año contaba con 18 meses, haciendo alusión a ceremonias fúnebres. Por ejemplo, el mes noveno lo llamaban Micailhuitontli, fiesta de muertitos. En este mes celebraban a los niños que habían fallecido, aprovechando que hacía mucho frío y helaba. Hacían danzas para la protección de sus cosechas. También cortaban un gran tronco, limpiándolo y llevándolo a la entrada del poblado, donde todos salían a recibirlo. Los sacerdotes con cantos y danzas. Los demás pobladores llevaban ofrendas, comida y sahumerio. Dicho tronco lo llamaban xocol. Esto era para que la madre tierra diera buena cosecha. Todo lo que nosotros llamamos Mesoamérica desde 1200 años antes de Cristo hasta la fecha. El culto a los muertos se festeja casi todo el año. En el mes de febrero, el día de la Candelaria, se lleva una vela a bendecir, especialmente para encender las velas de la festividad de Todos Santos, de los altares. Para los antiguos mexicas, la muerte representaba el paso a otra vida, como los guerreros que morían en la batalla, las mujeres que no aguantaban el dolor del parto y fallecían. Tenemos todos los que van a dar al Tonatiuhichan, que son los que mueren en la guerra, que son los que mueren en la piedra de sacrificios. Ellos acompañan al sol desde que nace hasta que llega al cenit. Y van tocando sus caracoles, sus tambores, y van haciendo ruido con sus chimales, con sus escudos. Y acompañan al sol. Y al llegar al cenit lo dejan. Y ya están ahí esperándolo todas las mujeres que murieron en el parto, ¿sí? Van a dar a Zincalco, a donde se oculta el sol. Es lugar de mujeres, lugar de flores. Pero también en ese acompañamiento que hacen al sol, van mujeres que se provocaron el parto. Se desprenden de ese acompañamiento y bajan a la tierra en forma de espíritus chocarreros. Y hay todavía quien piensa que los niños pequeños en su cuna quedan muertos. Y es porque esas mujeres se llevaron su espíritu, su alma. El dios Huitzilopochtli los esperaba en el Omeyocán, ya que estos representaban los rayos que desprendía de Tonatiuh, para después llegar a la tierra en forma de colibríes. Cualquiera que enfermaba, el dios del Micantecutli y su esposa Mictecacihuatl los esperaban en el Mictlán. Y en algunos lugares como Coatepec celebran el 27, el Día del Perro. Este perro tiene que ser de color canelo para que pueda verse en la oscuridad y pueda salvar al bulto del muerto y lo lleve al Mictlán, al lugar del descanso eterno. Los que morían por circunstancias relacionadas con el agua, Tlaloc los esperaba en Tlalocán. El dios de la lluvia era Tlaloc. Y dice Paul Dayal, la lluvia que cae del cielo es como el semen sagrado que al penetrar en la tierra la fertiliza y esto nos da sus frutos. Pero una planta nace, crece, se reproduce y muere, al igual que el hombre, Después vienen los ahogados. Todos los que murieron, se los llevó el río, en el mar, todo, murieron ahogados. Van a dar al Tlalocan, a un lugar de delicias eternas. Ahí van a tener todo de lo que carecieron en el mundo, sí. Y los niños que fallecían buscaban el Tonacuatlán. Ahí se encontraba el Chichicualcuatl, árbol de la mamazón, el cual las hojas que colgaban eran en forma de senos y así podían los niños alimentarse. Y cerca de ahí hay un árbol gigantesco que es el que alimenta a los niños
que también se fueron sin bautizar. Y ahí ellos se alimentan de ese néctar divino para después volver a retornar a este mundo. Así es que las culturas prehispánicas pensaban que cuando alguien moría se iba a otro mundo, como lo acabamos de comentar. Ya con la llegada de los europeos y la nueva religión, se hizo creer que dependiendo del comportamiento del hombre, determinaba la estancia. La Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre el Día de la Virgen María y de todos los santos que están en el cielo y en la tierra. Y el día 2 es un día dedicado a los fieles difuntos. Aquí es un sincretismo, tanto de ideas que todavía vienen desde hace más de 500 años, ¿sí?, con las ideas que trajeron todas las personas que llegaron con Hernán Cortés. Me refiero a todos los religiosos, desde jesuitas, franciscanos, jerónimos, y todos ellos trajeron sus tradiciones y se quedaron en el pueblo mexicano. Si eras muy bondadoso, se ganaba el cielo. Pero si eras pecaminoso, el infierno. En muchas ocasiones se destinaron terrenos estratégicamente ubicados y en otras se adaptaban pequeños atrios de las iglesias para tal fin. En las ciudades, las grandes basílicas fueron los lugares preferidos por los fieles para depositar los restos de sus difuntos. En una sociedad familiarizada con la muerte desde el nacimiento, en la que la iglesia se había esforzado siempre en enseñar que la vida es única y exclusivamente tránsito, y la muerte la necesaria purificación. El lugar de entierro adquiría una significación especial. La iglesia, como espacio consagrado, era el lugar ideal para esperar el juicio final y la resurrección de los cuerpos. Caminamos con la muerte de la mano, ni un paso adelante ni un paso atrás, igual. A partir del siglo XII, en pleno apogeo feudal, se generó un cambio de gran significación: la incorporación del interior del templo y de los propios altares como espacios para depositar los restos de prominentes y ricos ciudadanos o ilustres miembros de la nobleza local. El culto de los santos había adquirido gran importancia, y al altar principal o el de las capillas dedicadas a diversas imágenes milagrosas se convirtieron en lugares privilegiados, sumamente demandados para todos aquellos que podían cubrir los costos correspondientes. Si en los primeros tiempos del cristianismo los difuntos eran enterrados sin tomar en consideración su condición social o material, a partir del siglo XII, la muerte había dejado de ser democrática. La posición social, económica o política constituían elementos determinantes a la hora de establecer el lugar de sepultura. De más está decir que los miembros de la realeza mandaban a construir enormes y fastuosos monumentos funerarios en el interior mismo de los templos, tendencia que fue imitada por muchos miembros de la nobleza señorial. Todas las iglesias de las ciudades, grandes basílicas como humildes capillas, fueron utilizadas como camposantos. Durante el virreinato de 1789-1794, comenzaron a ponerse en práctica las instrucciones establecidas en la Real Disposición relativa al establecimiento de cementerios fuera de los poblados. En 1804, Carlos IV incorporó nuevas disposiciones complementarias a la recopilación relativa a cementerios. En ella, hace del conocimiento de sus súbditos sobre la necesidad de construir cementerios fuera del poblado para el entierro de cadáveres, manifestando una honda preocupación por la contaminación del aire, originado por las miasmas que normalmente provocaban los camposantos, lo que determinó que los corregidores se pusieran de acuerdo con los obispos con la finalidad de que se reconozca la urgencia de construir cementerios y promovieran en todos los pueblos, villas y ciudades en que haya o hubiere habido una epidemia, su establecimiento.
que estos debían ser erigidos en terrenos apropiados por su calidad, sea el más a propósito para absorber las miasmas pútridas y facilitar la pronta consumición o desecación de los cadáveres, evitando aún el más remoto riesgo de filtración o comunicación con las aguas potables de vecindario. Que los cementerios debían estar provistos de una barda lo suficientemente alta para impedir que nadie, persona o bestia, puedan causar alguna profanación. Que cada cementerio debía disponer de un osario para desahogo y limpieza de los mismos, al tiempo que se especificaban las características que debían tener las fosas, el tipo de construcción, ubicación de las tumbas y la posibilidad de construir sepulturas de distinción. Las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX atestiguaron una tendencia creciente al alejamiento de los muertos del centro de los poblados. En ese periodo también se hizo manifiesta una nueva sensibilidad ante la muerte, perceptible en las expresiones del cuerpo muerto y en el deseo de persistir en la memoria de los vivos a través de una tumba individual, visible y con inscripción. En efecto, al declinar el siglo XVIII, lo que parecía santo y habitual, pasó a convertirse en una amenaza para la salud. Los cadáveres humanos, sobre todo de los fallecidos por enfermedades epidémicas, empezaron a verse como productores de miasmas mefíticos, causantes de contagios y muertes. Las conjeturas sobre las miasmas dieron sustento a un proyecto ilustrado que se enfocó, entre otras cosas, a la segregación de los cementerios. En ese contexto, los religiosos trataron de imponerse sobre las formas tradicionales de enterramiento asociadas a la ignorancia, el atraso y el fanatismo. Hablando de la capital del estado de Veracruz, la ciudad de Jalapa cuenta con el llamado Panteón Antiguo, construido en 1831 como primer cementerio civil de Jalapa. El antiguo cementerio municipal, conocido como Panteón 5 de Febrero por su ubicación, acumula más de 190 años de historia arquitectónica, que va desde el barroco hasta el estilo neoclásico, lo que lo convierte en uno de los espacios de mayor valor. Es el más antiguo de todo el país. Amigos de aventura, nos encontramos hoy en un lugar muy emblemático de la capital del estado de Veracruz y uno de los más antiguos referente a los panteones de México. Estamos en el 5 de febrero, así llamado en esta capital, que fue inaugurado en 1831. Hoy vamos a conocer no solamente su aspecto físico, sino también algunas de sus leyendas. Acompáñeme. En México, la palabra panteón se usa como sinónimo de cementerio, aunque en la antigüedad, sobre todo por los romanos, panteón significaba templo dedicado a todos los dioses. Pero vayamos a nuestra actualidad y al lugar que visitaremos. El lugar muestra su antigüedad y algo de descuido. Y nos da la recepción un gato con una cara tétrica, ya que le falta un ojo, y su apariencia nos da un poco de escalofrío, aunque es día soleado. El también conocido como cementerio antiguo, aun con algunas características de arquitectura porfiriana, lo cual es afrancesada, y también de la época revolucionaria, con restos de personajes ilustres como gobernantes, políticos, artistas y hasta de un santo, como Rafael Guízar y Valencia. Con placas en chino, árabe, inglés, francés y ruso, este cementerio histórico refleja la cantidad de extranjeros que convirtieron a Jalapa en su ciudad, debido a la belleza propia de ella y a su benigno clima. Pero de este lugar se cuentan varias leyendas, las cuales les vamos a contar algunas de ellas. Como la del charro negro, de un hombre llamado Antonio Hernández, del cual se dice, hizo un pacto con el rey de las tinieblas. Un trato simple, puso su alma a cambio de riquezas. Y de pronto, Antonio empezó a hacerse de terrenos y fincas, muy rico.
Y al igual que muchos lugares antiguos e históricos, este lugar también cuenta con muchas leyendas. En específico una de una persona llamada Antonio Hernández, que supuestamente hizo pacto con el diablo. Un pacto muy sencillo, le cambió su alma a cambio de riquezas. Dentro de muy poco tiempo después de ese pacto, él empezó a hacerse de fincas, de terrenos, y se volvió un hombre rico. A su muerte lo embalsamaron y le construyeron una lujosa silla en lo que sería su tumba. Cuando los familiares lo cambiaron de lugar y lo sepultaron, el pacto se rompió. Y a partir de ahí, los vecinos de la calle 5 de Febrero comenzaron a escuchar el galope de un caballo dentro del cementerio. Y algunas veces, cuentan, vieron a Antonio vestido de charro recorriendo el lugar como si fuera su terreno. Entre sus tumbas de este cementerio en 5 de Febrero se encuentran estilos como barroco popular, neogótico, neoclásico tardío, Art Nouveau y Art Deco. En 1892 se inició la construcción de capillas para celebrar misas de cuerpo presente, pero en ese mismo año murió el exgobernador Juan de la Luz Enríquez, por lo que ésta se ocupó como su tumba, la gran cúpula con 16 columnas. Otra de las leyendas que se hizo famosa es la de la mujer de blanco, contada por algunos taxistas. De las varias leyendas que se cuentan, también ha tomado relevancia la de la mujer de blanco. Según algunos taxistas, no hace muchos años, encontraban una mujer en la entrada de este panteón, una mujer vestida de blanco, que les hacía la parada y les pedía que la llevaran a la casa número 12 de la calle de Juárez. Ahí les decía, espéreme, voy a traer dinero para pagarle. Pasaban los minutos, mucho tiempo, y no regresaba. Cuando el taxista se bajaba a tocar la puerta, nunca le abrían. Alguna vez algún vecino les comentó que la señora mencionada tenía años de haber fallecido. Vamos aquí a escuchar su historia. Cuenta que en la parte del frente del panteón aparece una mujer vestida de blanco, la cual le pide a algún taxista la lleve a la casa ubicada en la calle Juárez número 12. Y al llegar, se baja y pide la esperen para que venga con el pago, pero nunca regresa. Dicen que luego van a tocar a ese lugar y nadie contesta o nadie contestaba, y los vecinos les dicen que había muchos años que esa mujer había fallecido. El panteón fue declarado Monumento Histórico de la Nación en el año de 1986. Y está cerca de cumplir su bicentenario. En él se encuentran más de 7,000 mausoleos, aunque muchos ya están en ruinas, con sus colores gris, blanco y gris Oxford, que hacen se sienta la antigüedad de este lugar sacro para el descanso de las almas de los difuntos. La leyenda de la mujer de blanco tiene otra versión, esta contada por una mujer que vivió por estos rumbos. Hace un rato les comentaba lo de la leyenda de la mujer de blanco, pero hay otra versión de la misma, suponemos que es de la misma mujer de blanco que se hablaba hace rato por los taxistas, pero en esta vamos a escuchar la versión contada por una vecina que vivió hace años por estos lugares y que frecuentemente pasaba por aquí cuando era niña y nos cuenta cuál fue su experiencia. En aquel tiempo vivíamos a 2 cuadras del panteón, el cual se encuentra en la calle 5 de Febrero con 20 de noviembre. Recuerdo, nos contaban que en las noches salía del cementerio una mujer vestida de blanco, la cual caminaba por la calle, daba vuelta a la esquina y desaparecía, y que la veían caminar de regreso al cementerio casi al amanecer, y esto me llenaba de miedo tanto como a mi hermano. En una ocasión íbamos mi hermano mayor y yo caminando como a las 8 de la noche, época en que la gente casi no salía de noche, ya que el alumbrado público era muy raquítico por esa zona. No nos gustaba pasar por el panteón en las noches, pues nos daba miedo, pero una noche tuvimos que hacerlo y adelante vimos la silueta de una persona y pensamos que al ser mayor nos cuidaría al pasar por ese lugar. Tratamos de darle alcance y al estar a pocos metros vimos que era una mujer vestida de blanco.
y con largo cabello negro. Hasta ese momento no relacionamos con las leyendas y le preguntamos: señora, ¿nos podemos ir con usted? A lo que respondió: no, aún no es su tiempo. Y al responder se dio la vuelta a vernos y nos quedamos fríos de miedo al ver su rostro, que era de una calavera, y salimos corriendo a toda velocidad. Algunas personas y mi abuelita nos comentaron que es la misma muerte que sale cada noche del cementerio para buscar a sus nuevos acompañantes, y otros aseguran que es el espíritu de una mujer que murió trágicamente, viendo frustrados su amor y sus ilusiones, saliendo cada noche en busca de su amor. Al inicio le conté del gato sin ojo. Bueno, pues si usted viene se encontrará con muchos gatos que aquí viven, y estos avivan la creencia de fábulas y leyendas. Ahora se dice que estos gatos cuidan el descanso de los difuntos, pero en realidad es que los vecinos les dan de comer y por eso están ahí. Los verá hasta gordos y peluditos. Este panteón estuvo en funciones hasta el año de 1964, cuando fue clausurado, pues ya se encontraba prácticamente en el centro de la ciudad. Ahora precisamente es el pleno centro, y también que ya se contaba con otros 2 cementerios. Cada ciudad, cada pueblo, cada estado tiene sus propias costumbres. Somos nosotros vida y muerte, porque la muerte siempre anda con nosotros. Eso es lo que somos, es lo que yo pienso. No dejemos que la muerte agonice su propia muerte. No cabemos su propia tumba de quien ha vivido con nosotros desde tiempos inmemoriales. Recordemos que la muerte mexicana es una muerte vital, un canto a la vida. No nos trataba como hombres, sino como dioses. Fue el primer cementerio civil de Jalapa, porque hasta 1859 era la iglesia la encargada de controlar los cementerios, pero con las reformas de Benito Juárez se le quitó el control de estos. Este cementerio, al igual que algunos de Europa, se puede decir que es un museo y un paseo por la historia local, ya que no nos alcanzaría el tiempo para mencionar a todos y a cada una de las personas ilustres en distintos ámbitos de la vida de nuestro estado y de la capital que se encuentran sepultadas en este antiguo recinto arquitectónico. Pues aquí andamos buscando entre las tumbas, ya que alguna ocasión una persona me comentó que a finales de 1800 se había sepultado supuestamente a un vampiro europeo, pero las lápidas, algunas ya están ilegibles de las tumbas, como estas que encontramos aquí, son tan antiguas que ya no se puede leer quiénes estuvieron aquí sepultados. Y bueno, es otra de las leyendas más de que aquí estuvo sepultado un vampiro. Y como andamos buscando las tumbas de distintos personajes, entre estas también encontramos los signos de lo que puede ser un trabajo de hechicería o magia. Eso pensamos, pero en realidad no lo sé. Encontramos una cruz atada con un listón rojo y enterrada. Entre los personajes históricos enterrados en sus tumbas destacan el general Juan de la Luz Enríquez, quien se desempeñó como gobernador del estado de Veracruz durante 2 mandatos y participó en la batalla del 5 de mayo contra los franceses. Pantaleón Cerdán, dueño de la fábrica textil El Dique. Sebastián Camacho, y fue también gobernador de Veracruz. Y Enrique C. Repsamen, fundador de la Escuela Normal Veracruzana. Destaca especialmente la tumba del obispo Rafael Guízar y Valencia, que muere en 1938 y se entierra en una tumba prestada por los padres Mesa y Mesa. Al ser exhumado en 1950, se encontró su cadáver incorrupto, por lo que su cuerpo fue trasladado a la catedral. El visitante también podrá encontrar en el Panteón 5 de Febrero el monumento a los mártires del 28 de agosto, y las tumbas de Antonio María de Rivera, Enrique César Velarde, Abraham Buches, Justo Fernández López, Carlos Lennox Kennedy y Esther Puchés de Canovas. Ubicado entre las calles 20 de noviembre, 5 de febrero, Poeta Jesús Díaz y Landero y Cos. Pues de entre los personajes que se encuentran aquí en este panteón, pues está aquí la tumba de Monseñor Guízar y Valencia, que obviamente está vacía porque hace muchos años lo sacaron y ahora está en la catedral. Pero como podemos ver, no siempre se puede aprender de historia en los libros, o no solamente en los libros se aprende de historia. También cuando visitamos un panteón como este de 5 de febrero,
puesto que encontramos grandes personajes de la vida pública, de la vida artística, de la vida histórica de cada lugar. Y que sí, en cada población que usted visite en el Panteón siempre habrá alguna persona o un personaje que tenga que ver con su comunidad para enaltecerla. Así que si usted va algún día a visitar los panteones, vea, investigue un poquito y verá que va a aprender un poco de la historia de cada comunidad o de cada población donde haya un panteón.